Privilegio maravilloso dirigirme a cada uno de ustedes esta hermosa y maravillosa hora. Privilegio saludarles, el pastor Santos Adonis Flores de la Iglesia de la Profesión Universal en Sensembra. Para mí es un privilegio saludarle en este hermoso momento. Estamos aquí para poder tratar un tema muy maravilloso. Quiero compartir con cada uno de ustedes un tema muy especial que Dios nos ha regalado en este hermoso día, esperando que sea de mucha bendición para usted y para su familia. Bendito sea el nombre del Señor. Esperamos que se encuentre muy bien de salud, que Dios le haya bendecido, que Dios haya multiplicado gracia en su vida en estos últimos momentos. Bendito sea el Señor. Vamos a estar meditando bajo un tema esta tarde: la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios. Mira qué importante hablar de la sabiduría que viene de Dios en este tiempo maravilloso que Dios nos permite estar atravesando tiempos difíciles en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras congregaciones que Dios nos permite pastorear, en las congregaciones que Dios nos permite dirigir, ministerios celulares, ministerios de crecimiento que Dios nos permite dirigir. Estar en estos tiempos difíciles, necesitamos sabiduría de parte de Dios para poder movernos a través de su santa y bendita palabra y bajo su dirección y la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Quiero hablarle de un hombre que fue muy usado de parte de Dios en sabiduría en su tiempo cuando él no se apartó de Dios. Pero vemos también, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que es muy fácil perder la dirección de parte de Dios cuando nosotros no tenemos cuidado con quién nos juntamos, con quién estamos conviviendo nuestra vida diaria, personal, e incluso a quienes elegimos para vivir nuestras vidas como esposa o esposo, en su caso, estimada hermana. Cuando la sabiduría de Dios se aparta a través de la mala elección que nosotros hacemos en escoger la persona que va a vivir con nosotros para toda la vida, como lo es en nuestra vida matrimonial, en nuestro matrimonio, en nuestros ministerios y trabajando en la obra del Señor. Quiero invitarle que se vaya conmigo al segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 9, del versículo 1 al 5. Estaremos leyendo esta hermosa y maravillosa tarde y leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la letra dice de la siguiente manera: oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Saba la sabiduría de Salomón y las cosas que había, las casas que había edificado y las viandas de sus mesas, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestrasalas y sus vestidos y las escalinatas por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Esta mujer había venido de tierras muy lejanas, había escuchado de la sabiduría de Salomón y había venido de tierras muy lejanas buscando adorar al Dios que había hecho sabio a Salomón, buscando también conocer qué Dios era el que le había dado tanta fama y tanta sabiduría a Salomón, y poder ella buscar de dónde Salomón tenía tanta sabiduría. Querido amigo, querido hermano, muchas de las veces, mucha gente se va a acercar a tu vida cuando tú actúas como una persona sabia, como una persona honesta, como una persona considerable ante la presencia de Dios. Pero, ¿qué significa ser sabio? ¿Qué es ser sabio? Según la ciencia, ser sabio dice que es alguien que muestra sabiduría y es entendido en base a las experiencias que usa, y las usa para el bien de él y de los demás.
alguien que es sabio y que demuestra sabiduría, entendimiento y basado, dicen, en sus experiencias, y las demuestra en su vida y con los de los demás. La sabiduría muchas de las veces nosotros la vamos a poder experimentar o la vamos a poder dar a conocer cuando nosotros verdaderamente la usamos a favor de nuestros hermanos o incluso a favor de aquellas personas que nosotros más apreciamos, o incluso acerca de nuestros amigos, hasta contra nuestros adversarios. Nosotros somos sabios, y si sabemos que tenemos a alguien en contra de nuestro ministerio, nosotros somos sabios, nos cuidamos en santidad, le pedimos a Dios que nos ayude a seguir adelante, que nos dé sabiduría cómo poder salir adelante en medio de las pruebas y las dificultades que estaremos teniendo con esta persona que verdaderamente se mostrará muy difícil en nuestro diario caminar, y que siempre será, como decimos siempre nosotros, una carga con la que tenemos que sobrellevar si es que hay personas de este calibre en nuestros ministerios, ¿verdad? A la par o caminando a la par de nosotros, personas que siempre van a estar en contra de lo que Dios nos pone a nosotros, pero usando la sabiduría que viene de parte de Dios será de bendición para nosotros y también para aquellos que están a nuestros lados o con aquellas personas que nosotros convivimos. El rey Salomón, el hombre más sabio del que habla la Biblia, un hombre tan sabio, tan prudente, en su momento, cuando él estaba en toda su juventud, él se guardó en una sabiduría bastante fuerte y creció su ministerio. Cuando él empezó a usar esa sabiduría, su ministerio creció en gran manera. Pero también hubieron problemas difíciles cuando Salomón empezó a gozar de la fama que tenía, abusó de su sabiduría y empezó a dejarse llevar por las mujeres que llegaban a donde él o que él podía obtener simplemente por ser rey. Él podía tener las mujeres que él quisiera, podía escoger la mujer que a él le gustaba y tenerla por esposa o por concubina, y quebrantando así muchos de los requisitos que Dios había dejado a su pueblo Israel. Cuando la reina de Saba va y lo visita y quiere conocer la sabiduría de Salomón, Saba llevaba un doble sentido en su visita a Salomón, llevaba una doble intención a la hora de llegar a Salomón. Llevó un cargamento hermoso de oro, de plata, de especias aromáticas, de ungüentos aromáticos a Salomón como forma de presente por la sabiduría y la visitación que ella hacía a otro rey. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que la intención de Saba era ver hasta dónde alcanzaba la sabiduría de Salomón. La historia nos narra y dice que Saba estuvo con Salomón a lo largo de 6 meses. A lo largo de 6 meses compartió con él y conoció todos los secretos que Salomón podía tener en su vida y en su ministerio, en su reinado. Y también dice que conoció muchas de las cosas que Salomón hacía en su momento de juzgar en su reinado, en su ministerio. La historia nos habla de que Salomón se acercó a Saba, conoció a la reina de Saba y le engendró un hijo. Engendraron ambos un hijo, su nombre era Menelix. Menelix fue llamado Menelik. Cuando Saba se fue a su tierra, Saba dice que iba embarazada y tuvo un hijo del hombre más sabio de aquellos tiempos, el cual ella puso nombre Menelik, que significa hijo del gran sabio, hijo del gran sabio. La historia nos narra de que la reina de Saba siguió reinando y esto le dio sabiduría a la reina de Saba, que el nombre de la reina de Saba significa Maqueda. El nombre, el nombre original de la reina de Saba es Maqueda. Ese era el nombre en la vida real, pero la reina de Saba era conocida como la reina de Saba por el reinado que ella ejercía en el lugar de Saba.
el cual más tarde se identifica como la antigua Etiopía, que se conoce ya en el año 45 después de Cristo. En este tiempo que nosotros estamos hablando 700 años antes de la venida de Cristo, cuando la reina de Saba sube y conoce a Salomón 700 años antes. Y dice que cuando Menelik tuvo 22 años, subió, dice, a Israel nuevamente. Fue a Israel, fue a conocer a su padre, que supuestamente aquel hombre más sabio de todos los tiempos era su padre. Y Salomón dice que se sorprendió al conocer y saber que aquel joven era su hijo. Y la historia narra cosas poco creíbles, donde dice que cuando Salomón le rogó que se quedase con él para que reinase después de él en Israel, y eso es muy poco probable porque directamente la Biblia no lo aclara de ninguna manera. Luego dice la historia de que Salomón le regaló el arca del pacto, o sea, el arca de la alianza, para que se lo llevase con él como un presente por ser su hijo, el cual es imposible que se diera de esa manera, porque el arca de la alianza era del pueblo de Israel y no podía salir del pueblo de Israel. Entonces vemos que ahí la historia como que no contrasta mucho con la idea de los planes que Dios tenía con Salomón o con el pueblo de Israel. En medio de esto observamos a un hombre tan sabio, un hombre que verdaderamente era estimado por su sabiduría, y que Dios se le había aparecido en 2 ocasiones, y Dios le había dicho que no se apartara de esa sabiduría, desde el temor a Jehová, y que guardara sus mandamientos, que guardara sus estatutos, que se guardara para él, que reinara conforme a la voluntad de Dios y que caminara conforme al corazón como había caminado su padre David en su momento. Pero Salomón se apartó del mandato divino de parte de Dios. Salomón ciertamente un hombre más sabio, y como lo decimos siempre, y lo digo yo siempre en mis predicaciones, un hombre, mi respeto por su sabiduría, pero lastimosamente cuando el hombre se deja llevar por la fama, cuando el hombre se deja llevar por el poder, cuando el hombre se deja llevar por las faldas, es muy fácil que el hombre pueda perecer en su ministerio. Puede ser el hombre más sabio, pero la sensualidad de la mujer que le rodea, de las mujeres que le rodean, le empañan su visión espiritual. Tanto que en nuestro tiempo la forma de que una persona caiga en pecado, en adulterio, para mi ver, esa persona pierde automáticamente la visión espiritual que Dios le ha dado, si es un siervo o una sierva del Señor. ¿Por qué? Porque una vida de pecado no nos permite a nosotros hablar acerca de un Dios grande y maravilloso, que tiene poder para perdonar, para cambiar y transformar la vida del pecador. Ahora, ¿por qué? Porque no puedo estar predicando de un Dios que cambia y que transforma, pero yo estoy viviendo una vida en pecado, totalmente una vida que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Es por eso que el hombre de Dios debe de guardar su santidad y debe de cuidarse, debe de ser sabio. La mujer de Dios debe de guardarse y debe de ser sabia y guardarse en santidad, porque no puede estar predicando de un Dios que perdona, que cambia y que transforma. Obviamente perdona, sí, pero que cambia y que transforma la vida del pecador cuando esa persona está viviendo una vida totalmente en pecado. No podemos nosotros de ninguna manera tener la autoridad de estar frente a un púlpito predicando de un Dios grande y poderoso que puede bendecir de esa manera, porque verdaderamente la visión espiritual se ha ido de nosotros, porque la vida de esa persona está en pecado. Salomón perdió su santidad, Salomón perdió su visión espiritual.
¿Y por qué? Dice la palabra de Dios, la historia en el libro de los Reyes, el primer libro de Reyes, dice que Salomón violentó los acuerdos que Dios había dado a su pueblo. Una, de que sus hijos no debían de casarse con mujeres extranjeras. En el libro de Reyes, en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9 y 10, nos habla la Biblia que Salomón se casó tenía en su momento, dice la palabra de Dios, 700 concubinas, bendito sea el Señor. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, y se le había aparecido 2 veces. Y le había demandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto te has habido esto en ti, dice, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, dice, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tus hijos, pero no lo romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, el cual yo he elegido. Bendito sea el nombre del Señor. Dios se había apartado totalmente de la vida de Salomón. Dios reprochó a Salomón, Dios apartó a Salomón de su presencia, porque Salomón había ido en pos de sus propias maquinaciones, en pro de sus propias metas personales. Bendito sea el Señor. Salomón, cuando envejeció, dice que apartó, las mujeres que estaban con Salomón apartaron el corazón de la adoración de Dios. Cuando Salomón se hizo mayor o envejeció, dice, sus esposas, las cuales no eran hebreas, sino que eran extranjeras, lo indujeron a adorar dioses ajenos. Él convivió con 300 mujeres, las cuales no eran su esposa, no se casó con ellas. Y dice que estas mujeres eran moabitas, amonitas, edomitas, hititas y sodonías. Vivió con 300 mujeres con las que no se casó, solamente vivió con ellas, convivió con ellas. Y adoró a dioses ajenos, los cuales esa adoración iba en contra de la voluntad de Dios. Dios en su misericordia había dicho a Salomón que no tenía que ir en pos de dioses ajenos. Pero la sabiduría de Salomón se apartó porque él se llenó de mujeres, se llenó de esposas extranjeras, y la sabiduría de Dios se apartó de su vida. Dice que Salomón, adoró dioses ajenos, dioses vergonzosos, dioses que era hasta vergonzoso mencionarlo, que un rey, un hombre sabio, que una persona que adoraba y glorificaba a Dios, que había visto la presencia de Dios en su vida, que le había hablado personalmente, pudiese ir tras dioses ajenos. Es algo increíble, algo impactante que puede suceder en la vida de la persona que se aparta de Dios. Dice que Salomón adoró a la diosa de los sidonios, Astarte. Astarte adoró a Salomón y construyó altares para adorarle, y permitió que sus esposas sacrificasen animales e incienso en los altares en honor a la diosa Astarte. También adoró al dios Chemos, dios de los moabitas. También permitió a sus esposas moabitas que ofrecieran sacrificio de animales y que ofrecieran incienso en los altares de adoración a esos ídolos. También adoró al dios Milcón, dios de los amonitas. Y bendito sea el nombre del Señor. Dios por eso le dijo a Salomón que quitaría de su descendencia el reinado de Israel. Y le dijo: pero no lo voy a romper en tus días. Lo voy a romper de la mano de tus hijos, pero no se lo voy a quitar del todo.
Le voy a dejar una tribu a tu hijo para que reine por amor a mi nombre, por amor a David tu padre, a David mi siervo. Mira, la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de Dios, nos dirigirá cada día para adorarle, para bendecirle, para exaltar y glorificar su nombre. Dios en su misericordia nos ha dado la sabiduría a nosotros para que le adoremos, para que le sirvamos. ¿Qué tanto nos ha enseñado a nosotros esta pandemia que estamos viviendo? ¿Nos ha hecho sabios o nos ha entorpecido mucho más la sabiduría que ha venido de parte de Dios a cada uno de nosotros? Nos ha enseñado que debemos de depender únicamente de Dios y no debemos de depender propiamente de nosotros mismos. Querido hermano y querido amigo, vienen tiempos difíciles en nuestro medio. Tiempos que muchos van a utilizar para falsificar el evangelio. Tiempos en los cuales tú y yo debemos de ser luz en medio de las tinieblas y sal en esta tierra. La luz es para que iluminen los lugares oscuros. Tú y yo como cristianos debemos de iluminar en los lugares oscuros. Y si somos sal en esta tierra, debemos de poner el sabor y conservar la pureza del evangelio en estos días tan difíciles. Querido hermano, querido amigo, cuando el hombre se aparta de Dios, comete pecados, comete grandes faltas. Estamos en tiempos difíciles. Sé que por una u otra razón te desviaste del camino. Es tiempo de que te vuelvas a tu Padre. Es tiempo que vuelvas al Dios que te dio la vida, al Dios que te dio la libertad. Ven a Jesucristo, Cristo te ama, Cristo te está llamando. Espero que este mensaje haya despertado en ti la sabiduría que Dios puso en su momento cuando te eligió como su hijo. Y si tú eres un amigo, que Dios haya despertado en ti la sabiduría que viene de parte de Dios para que tú puedas elegir el verdadero camino que debes de seguir para ser salvo. Ven a Jesucristo, Cristo te ama y en Él puedes encontrar salvación y vida eterna. En esta hermosa y maravillosa tarde ha sido un privilegio para mí exponer esta palabra y poder hablarte un poco de la palabra de Dios y del peligro que hay al apartarnos de la sabiduría que viene de Dios y de la santidad que Dios ha puesto en nuestra vida. Que Dios me les bendiga de una manera maravillosa. Que Dios me les dé fortaleza y me les bendiga donde quiera que ustedes se encuentren. Y sea Dios bendiciendo sus vidas, su casa, su familia, su trabajo, todo cuanto posee, Dios pueda bendecirlo. Que Dios me le bendiga de una manera maravillosa, que Dios me le bendiga de una manera especial. Dios le bendiga a todos, que Dios me les guarde y me les proteja. En el nombre de Jesús, amén.